Muy bien, No, profe. muy bien, vamos a continuar con nuestros temas. Es el tema 2.3, conservación de la energía. Y bueno, para ello vamos a recordar lo que aprendimos en bachillerato, ¿verdad? Hay un principio que nos habla de esta conservación de la energía que dice, a ver, recuérdenme. La energía, así como la materia, ¿verdad? Ay, perdón, es energía. No se crea ni se destruye. Únicamente se transforma. Bueno, bajo este principio entonces es que estaremos trabajando en esta sesión. Y bueno, también recordarán por ahí un teorema de la conservación de la energía mecánica. Teorema de la conservación de la energía mecánica que establecía que ¿qué establecía? ¿Sí recuerdan? Bueno, que el cambio, la diferencia de energía es igual a la sumatoria del trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Y bueno, recordando el concepto de trabajo, ¿alguien me lo puede indicar? O al menos que me explique. Yo creo que recuerdan ejercicios como de este tipo, como que estoy dibujando, ¿verdad? Donde vamos a mover un objeto. Y este objeto, bueno, para ello pues aplicamos una, voy a ponerle así, una fuerza F. Y bueno, este objeto lo queremos trasladar una distancia de aquí hasta acá, que vamos a distinguir como D. A ver, déjenme dibujarle. Ahí está. Entonces, este objeto lo vamos a trasladar desde una posición determinada hasta una nueva posición donde habrá hecho un recorrido D. Para ello, entonces, tuvimos que realizar un trabajo, ¿verdad? Y este trabajo queda definido como que W igual a ¿qué? Vamos a suponer que este es un ángulo teta, al que está aplicado la fuerza respecto a la horizontal, y entonces definíamos este trabajo como ¿qué? Fuerza por distancia, pero la fuerza que aquí está interviniendo sería la componente, en este caso horizontal, de esta fuerza F, ¿verdad? Y la componente, bueno, la encuentro como F por el coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces, la componente horizontal ya es esa fuerza
por la distancia que estoy recorriendo. En este caso, una distancia D, ¿verdad? Bueno, entonces eso a manera de recordatorio. Pero en función de este teorema de conservación de la energía mecánica, voy a hacer un pequeño análisis a una vena líquida, una vena fluida, aplicando este principio, separando en dos partes, así como está aquí, este análisis. Ajá, ¿qué comenta? ¿Podría aceptar a uno de los compañeros, profe? Ok. Gracias. Sí. Ok, entonces, a ver, vamos a hacer, primero voy a hacer una vena fluida por acá, una vena líquida. Vamos a suponer que tengo esta vena. Y bueno, observo por aquí una partícula, una molécula a la que le voy a aplicar una fuerza aquí en este punto, F1, de tal manera que yo la lleve a una nueva posición. Por acá, ay, perdón. A una nueva posición donde esta partícula pues se ha desplazado una distancia por acá, una distancia, hay un cambio de posición y lo voy a identificar ese cambio como delta S1. Hablando de esta partícula en la posición 1, ¿verdad? Y lo llevo hasta esta posición. Bueno, ahora, bueno, analizando de igual forma, más adelante, por acá, donde, bueno, tengo actuando una fuerza 2, ¿verdad? Hay un cambio de posición que voy a identificar como delta 2, delta S2, muy bien. Bueno, ahí el sistema estaría como en equilibrio, entonces estoy analizando estas partículas, ¿ya? Esas moléculas. Entonces, lo que yo observo ahí, que la sumatoria, lo primero, del trabajo que yo realice de fuerzas no conservativas, acuérdense, por ejemplo, una fuerza no conservativa sería, por ejemplo, el rozamiento, ¿ah? Quedaría definido esto como, de acuerdo a lo que acabo de explicar aquí arriba, sería F1, F sub 1 por delta S1 por el coseno de un ángulo teta 1. Suponiendo que aquí la fuerza, bueno, no sé respecto a esta dirección, ¿verdad? ¿Qué ángulo tenga, ¿verdad? Entonces, bueno, es esto mismo, nada más reacomodé la distancia, la puse aquí primero. Más, bueno, esa sería la sumatoria, más la fuerza 2 por delta S2 por el coseno del ángulo
2. Y bueno, en el primer caso, si suponemos que, a ver, tenemos, voy a dibujarlo así. Vamos a dibujarlo así. A ver. La dirección de la fuerza 1 va en este sentido. Entonces puedo definir, digamos, en función a esta referencia, como si estuviese aplicado a un ángulo 1 igual a 0. En cambio, la otra fuerza es como si hubiese, lo hubiese tratado como una manecilla, ¿verdad? Y entonces su representación está en sentido contrario. Entonces es como si el ángulo de aplicación fuera todo 180 grados. Con ello, bueno, lo que obtengo entonces de mi ecuación anterior es que la sumatoria del trabajo realizado por fuerzas no conservativas va a ser igual a F1 delta de S1 y el coseno de 0 que nos da 1. 1, ¿verdad? Entonces quedaría así. Y el coseno de 180 grados que nos da Menos 1. menos 1. Por todo esto, pues me queda menos fuerza 2 por delta de ese 2, ¿verdad? Bueno, hasta ahí, digamos, hicimos como un planteamiento inicial. Pero ahora yo voy a involucrar, en lugar de estar trabajando con fuerzas, voy a involucrar a la presión. Y la fórmula que me involucra la presión, si recordamos, presión es igual a ¿qué? A fuerza sobre área. Lo que implica que la fuerza sea igual a la presión por el área. Si yo sustituyo esta ecuación o esta expresión en la ecuación de arriba, ¿qué tendría? Que la sumatoria, lo voy a hacer aquí, del trabajo de las fuerzas no conservativas sería igual a ¿qué? A fuerza 1. Pero hablar de fuerza 1 sería hablar entonces de la presión en 1 por el área en 1. Entonces sería presión en 1 por área en 1 por delta S1 menos la fuerza en 2, pues sería la presión en 2, la presión que hay en 2 por el área en 2 por delta S2. ¿Verdad? Bueno, hasta ahí pienso que todo bien. Pero ahora observen algo. Si ustedes checan de esta vena fluida a esta vena líquida, bueno, lo que estamos suponiendo es que si este desplazamiento es tan pequeñito, es muy pequeñito, estaríamos suponiendo que esta área
y esta área serían la misma, ¿verdad? O sea, al ser muy pequeñito delta S1, serían lo mismo, ¿verdad? Y entonces, pues solo puedo llamarlo, área, ¿verdad? A, sin especificar a 1, en este caso, ¿no? Es un área. Bueno, o seguimos llamándola área 1 y área 1. Pero, al ser tan pequeñito y al ser iguales, lo que yo aquí tendría entonces sería una especie de cilindro, ¿verdad? Un cilindro cuyo volumen es el área de la base por esta altura. Es decir, pudiera entonces yo sustituir este producto de área de la base por su altura, que viene siendo el desplazamiento que está teniendo, lo podría sustituir por el volumen en 1. Así es que esta expresión, bueno, yo la podría tener, o la podría representar como la presión en 1 por el volumen en 1. El volumen es este, ¿verdad? Área de esta base, este es A1, igual a esta, ¿verdad? Y este sería A2. De igual forma, entonces, para el punto 2 puedo expresar presión en 2 multiplicado a un área por una altura, ¿verdad? O sea, este cilindro representa un cilindro de volumen P2, ¿verdad? Bueno, hasta ahí, ¿alguna duda? No, profe. Ok. Ahora, por otro lado, si hablamos de conservación de energía y todas las consideraciones que hicimos en los temas anteriores, entre ellas, aquí se las recuerdo, que no hay variación de masa, no hay variación, es decir, la misma cantidad de masa, la misma cantidad de fluido que entra al sistema, es la misma que va a haber en todo el recorrido, ¿verdad? En todo el sistema. La misma que entra es la misma que sale. Entonces, no hay variación de masa. ¿Qué otra consideración hicimos? O sea que la masa en 1, podríamos decir ahorita, va a ser igual a la masa que tenga en 2. O sea, no hay variación de masa. Y también hicimos otra consideración, que también se considera no hay variación de densidad es decir, que el fluido conserva su densidad tanto en 1 y es la misma en 2, y además, por otro lado, sabiendo que la densidad, ¿cómo la calculamos? Masa entre Masa volumen. sobre volumen. Muy bien, masa entre volumen, y en consecuencia, el volumen, ¿cómo lo calculamos? Masa sobre presión. Muy bien, masa sobre densidad. Se tiene que, si sustituimos este valor en lo que representa ahorita nuestra ecuación, ¿qué tendríamos? Que la sumatoria del trabajo realizado por fuerzas no conservativas sería igual a ¿qué? A la presión en 1 a la presión en 1 por la masa entre la densidad 1.
pero estamos diciendo que la masa en 1 y en 2 es la misma, y en consecuencia la podemos llamar nada más. Como es la misma, la podemos llamar masa, ¿verdad? Y la densidad 1 es igual a la densidad 2, entonces en consecuencia no hacemos distinción, solo lo llamamos densidad. ¿Cómo nos quedaría nuestra expresión? La presión por la masa entre la densidad. ¿Ok? La presión por la masa entre la densidad. Y luego, menos la presión en 2 por lo mismo, ¿verdad? Masa entre densidad. ¿Verdad? De donde podemos determinar lo siguiente. A ver, aquí tal vez tuve que haberme ido por otro caminito de mayor interés. Bueno, primeramente, a ver, vamos a... Entonces, de esto, ¿qué tendríamos? Que masa por densidad, lo factorizo, multiplicaría a la presión en 1 menos la presión en 2, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Ok, el caminito que yo hubiese también caminado, hubiese agregado, sería, a ver, déjenme pensar. Bueno, ahorita me regreso a ver cómo me va, cómo me sale lo otro. Y ya me regreso. A ver, ahora, por otro lado, sabemos que la energía mecánica, aquí, sabemos que la energía mecánica es igual ¿a qué? A una suma de dos energías. La energía mecánica la voy a representar como E, ¿ya? Es igual ¿a qué? A la suma de una energía cinética más una energía potencial. Y ustedes recordarán, por ejemplo, en un objeto en caída libre, que es el clásico ejemplo que nos ponen, ¿verdad? En la parte de arriba, cuando lo estamos sosteniendo, pues tiene energía cinética 0 porque está en reposo, ¿verdad? Pero tiene la mayor energía potencial. Cuando lo soltamos, entonces lo voy a nada más a dibujar para recordar. Entonces tenemos aquí un objeto. Bueno, un objeto ahí. De repente este objeto se suelta. Empieza ahí a caer, ¿verdad? Bueno, aquí sería un poquito más alejado. Y lo que observamos que aquí su energía potencial, U, es máxima, ¿eh? Pero aquí su energía cinética es 0. Sin embargo, empieza a viajar y ya aquí su energía es menor a la que tenía arriba, ¿verdad? Es menor a la máxima. Pero su K ya es mayor de 0, es decir, ya empieza a perder energía cinética que corresponde a la posición que ocupa. Entre más alto, pues más energía tiene. Aquí se encuentra más bajo, menos energía potencial, ¿verdad? Pero empieza a ganar energía cinética, es decir, cada vez empieza a mover a mayor velocidad.
De tal forma que cuando llega a esta parte, vamos a suponer que aquí es mi referencia, ¿verdad? Cuando llega acá, pues ya no tiene ninguna altura, entonces su energía potencial es 0, pero ya su energía cinética es máxima, ¿verdad? Pero siempre cuando yo sume esta energía potencial más esta energía cinética, o esta más esta, o la del principio, ¿verdad? Va a ser la energía de todo el sistema. En este caso, claro, despreciando ahí fricción y etcétera, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, bueno, así queda establecida la fórmula, ¿verdad? Entonces, esto, recordándole nada más, pues esta es energía cinética. Y esta es energía potencial. Energía potencial. Muy bien. Ahora, si yo aquí mido una diferencia de energías, entonces, a ver, déjenme ponerlo de otro color. Yo puedo decir que la energía en 2 menos la energía en 1 me daría esa diferencia, ¿verdad? Si hubiese una diferencia de energía, la diferencia quedaría determinada como la energía. Por ejemplo, si yo analizo supongamos que este es el punto 1 y este es el punto 2, esta diferencia, como si se está conservando, sería 0, ¿verdad? Pero quedaría establecida como la siguiente: K1 más 1, es decir, la energía cinética más la energía potencial en 1, aquí, perdón, estoy hablando de 2, es 2. Sería K2, ¿no, profe? ¿Sí? K2, U2, menos K1 más U1, me darían esta diferencia, ¿verdad? De energías. Aquí, la energía que yo tengo cinética en 2, pues es diferente a la que tengo en 1, ¿verdad? Y la energía potencial que tengo en 2 es diferente a la que tengo en 1. Si entre estas yo quiero determinar la diferencia de energías, pues la expresaría así. Ya sé que al final del día, esta diferencia lo que me daría sería un 0, ¿verdad? Al final. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si hay variación de esta energía cinética con respecto a esta, en posición, al igual que su potencial, energía potencial en un punto respecto a otro. Pero esta suma y esta suma, pues sería lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pero lo que quiero indicar es, digamos que este cambio lo puedo representar así. Ahora, recordemos, a ver, recuérdenme, ¿cómo calculábamos o cómo se calculaba la energía cinética? ¿Qué fórmula se usaba? Bueno,
1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Y la energía potencial, ¿cómo se calculaba? No es masa por gravedad. Masa por gravedad por la altura, ¿verdad? Voy a representarla como Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, regresando a nuestra figurita, habría que poner, por aquí voy a poner un sistema de referencia, una línea de referencia, ¿verdad? Y voy a medir de aquí a acá una distancia que voy a llamar, a ver, déjenme ponerla en otro color. Este lo voy a llamar Y1 y esta altura la voy a llamar Y2. No importa que la partícula se comportó así, ¿verdad? Aquí hay una diferencia de alturas, ¿verdad? La energía que tenía aquí potencial se vio incrementada al moverse, supongamos que viene en este sentido, se vio pasar de aquí hasta acá, por ejemplo, se vio incrementado, ¿verdad? La energía potencial. Entonces, ¿qué habrá sucedido con la energía cinética? Pues tuvo que haber disminuido. Y ahorita, bueno, igual sucede con esto, ¿verdad? Si yo analizo esa partícula en este sentido, si me fuera yo en cámara, que haya filmado yo este video, me voy en cámara hacia atrás, bueno, de repente veo